Esto me ocurrió a mis 15 años. Recién había terminado mi escuela secundaria. Estaba celebrando mi graduación y disfrutando de mis vacaciones, en lo que empezaban los exámenes de admisión a la preparatoria. Los días eran una locura para mí, repletos de idas con mis amigos. Pasábamos el rato en la salida de los desagües, pues allí podíamos beber sin que nadie nos molestara. No soy el mayor ejemplo de hijo prodigio, pero no creo ser un alcohólico. Eran viejos tiempos. Aún así no me arrepiento de ellos. Ojalá hubiera durado más. No hay nada mejor que salir con los mejores amigos. Me pasé de varias bebidas y acabé siendo un niño ebrio tratando de pelear con lo que viera en las calles. Esto me llevó a meterme con el hijo de alguien con quien no me debía de meter. El problema se extendió demasiado. Querían meterme a la correccional de menores, pero mis padres lograron evitarlo. Ya sabes cómo son los padres. Ven que un problema emerge y entran tanto en pánico que creen que morirás. Al verme así, mis padres creían que me faltaba escarmiento, ver la vida como era difícil, antes de que llegaran los exámenes. Así que tomaron mis días de vacaciones y los convirtieron en días de trabajo. Me mandaron con un tío abuelo, el cual vive en un estado muy lejano, un pueblo llamado Waterfield Lake. De esos pueblos repletos de granjeros, donde según mis padres, todo allí es trabajo duro. Supongo ese sería mi castigo por los problemas que causé. En fin, empaqué en una gran maleta lo que creía necesario para pasar todo el mes allí. Ojalá me hubiera traído algo realmente necesario. No sé, como dinero para volver a casa quizá. Mis padres me compraron un boleto. El viaje era en autobús, uno bastante extraño. Era rojo, pero parecía más bien descuidado, con óxido en varias partes de la pintura y anuncios viejos mal arrancados. Obviamente esto me lo tomé de mala gana. No creí que mi problema habría sido tan grande como para mandarme lejos de la ciudad en todos estos días libres. El boleto era de ida y vuelta, y era bastante extraño. Tenía el día donde inicié el viaje y el día de regreso en el cual se supone debería de volver. Era como si mis padres me dijeran que no querían verme de vuelta hasta que se cumpliera el mes. ¿Qué va? Seguro querían la casa para ellos solos. El autobús arrancó. En él podía ver a todo tipo de personas excéntricas y de aspectos peculiares, ancianos con ojos infectados, un tipo que hablaba consigo mismo, y la clásica niña rara que finge escribir una novela en su laptop. Y los niños más horrendos del mundo. Y el conductor... el conductor. Era el más asqueroso de todos. Su panza salía de su uniforme y tenía manchas de aceite por toda la camisa. Era como sacado de un cuento tétrico. Tenía una gran protuberancia asquerosa en la frente. Hasta donde sé, yo era el más normal en el autobús. ¿Waterfield Lake? ¿Qué lugar es ese? Lo investigué en la computadora y no sale nada de información. ¿Un pueblo fantasma quizás? O tal vez es el nombre que le ponían a una escuela de verano. No lo sé. Sea como sea, estaba a punto de averiguarlo. El viaje era de lo más aburrido. Casi todo el día estuve en el autobús. La carretera era larga y bastante desolada. Pasaba por un bosque y subía por una montaña con un camino sin asfaltar. Varios letreros que ni Dios podría leer. En cuanto conté el pino 501 decidí dejar de mirar a la ventana. Ojalá no lo hubiera hecho. Así me hubiera aprendido el camino de regreso, para lo que me esperaba allá. Me coloqué mis audífonos y escuché cientos de canciones hasta casi quedarme dormido. Varios de los pasajeros intentaron hablar conmigo. Supongo les sorprendía ver que una persona normal estuviera ante sus ojos. No respondía a ninguna de las preguntas. Constantemente señalé a mis audífonos para mostrar que no escuchaba nada, pero jamás me los quité. Habíamos salido desde las 5 de la mañana. El viaje terminó hasta las 8 p.m. Lo primero que vi del pueblo era poco, pues la oscuridad no me dejó ver casi nada. Eso, más sumado la lluvia que caía, lo único que divisé era un portal inmenso de madera con las palabras "Bienvenidos a Waterfield Lake". Tenía también escrito la cantidad del pueblo. Creí que eso solamente pasaba en las películas. La cantidad era 189 personas, por si te interesa. El autobús paró en el lugar más lodoso y resbaloso que pudo. Esa era la parada según el conductor.
Allí me esperaba mi tío abuelo, con los brazos abiertos y una sonrisa en la cara. Trató de ser amigable. Yo, por otro lado, contesté con un sí, buenas noches, como sea, terminemos con esto, tío. No me trato de defender. Sé que fui grosero, pero por Dios, pasé un viaje de 15 horas sentado con un montón de gente rara. No iba a estar tampoco de lo más feliz. Mi tío abuelo era ese tipo de personas estrictas. No le agradaba mi actitud y a mí tampoco me agradaba él. Vivía en una cabaña con olor a barniz. Era muy antigua. Usaba de esas lámparas cubiertas que no alumbran una mierda. 2 sillones en la sala, una televisión de bulbo, adornos de animales disecados que asustarían a quien fuera. En cuanto entré a su casa, con mis zapatos llenos de lodo, se mostró la verdadera personalidad de mi tío abuelo. Trató de gritarme. Realmente yo estaba tan cansado que no le prestaba nada de atención. Hablaba sobre el respeto y que mis padres le habían contado lo que había hecho. Como sea, no se calmó hasta que limpié el lodo de la entrada. El hombre me dio sus reglas. La hora de dormir era una cierta hora y la de despertar igual. Dijo que no me advertiría nada, que si me desvelaba por mi cuenta era mi problema. Él me iba a despertar a la hora que acordó de todos modos. El refrigerador tenía candado, la alacena tenía candado, el desván tenía candado, Dios, hasta el baño tenía candado. ¿Qué le pasa a los viejos? Comencé a pensar que este tipo tenía mujeres secuestradas por alguna parte o algo así. Lo que sea, no me importaba. No es como que se me antojaran sus ciruelas o las galletas con avena. Lo que me extrañaba era el pueblo. Es decir, miré por las ventanas. No había nadie afuera. Deduje que quizás sería por la lluvia. Todas las casas tenían las luces apagadas, excepto los faroles de las entradas de las puertas, como si hubiera toque de queda o algo así. Bien, te explico. El tío abuelo se llamaba Norman. Tenía una esposa. Ella murió hace 2 años ya. Se enfermó de algo que el tío Norman llamaba lengua ácida. Como sea, la tuvo en cuarentena en el área de invitados hasta que murió. Y adivina quién dormirá en ese cuarto. Sí, genial. Nada como viajar 15 horas y dormir en el cuarto de la vieja muerta. Dios, qué suerte tengo. El cuarto era horrendo. Las cortinas rosadas que estaban tan duras como manteles de mesa. Y un olor a naftalina. Y una cama con una cobija de lana roja. Solo había un enchufe donde conectar. En él se ocupaba su lámpara de liebre disecada. Por supuesto la arranqué y conecté mi teléfono allí para que se cargara. Traté de usar datos para ver internet o hablar con alguien, pero nada. Los datos no servían. No había señal alguna aquí. Así que me pasé viendo películas que descargué en el teléfono. Como sea, me desvelé hasta que llegaron las 3 de la mañana. Luego me dormí. Me cubrió un poco el velo de miedo de pensar que el fantasma de la anciana muerta era quien causaba el sonido de crujir de la madera en la cabaña. Me dormí en cuanto mi mente se aburrió de sugestionarme con lo que sea que se le ocurriera. Luego me despertó un golpe en el estómago. Era el tío Norman. Me había lanzado una chamarra y un pantalón de mezclilla gruesos, junto con unas botas. Me gritaba: «¡Despierta, perezoso! Es hora de trabajar». Eran las 6 de la mañana. Solo había dormido 3 horas. Como sea, el viejo no iba a dejarme dormir. Así que me puse el uniforme de granjero falso y bajé las escaleras. Me senté en la mesa, esperando la comida. En 5 minutos el tío Norman volvió. Esta vez gritando. Preguntaba qué estaba haciendo. A lo que yo respondí: esperando el desayuno. El viejo se rió de mí. «No hay desayuno hasta que las labores estén hechas». Me lanzó a la cara un saco viejo de tela y me dijo que saliera. No llevaba ni un día aquí y ya odiaba el lugar. Las cosas estaban así. Debía limpiar el excremento de las vacas que estaban en su, no sé, establo quizás. Eran kilos, no kilos, toneladas. Debía arrancarlos del suelo con una pala, poner el excremento en unas cubetas blancas y esperar a que el tío Norman se las llevara y luego volviera con ellas vacías. Y así seguir hasta que todo el piso estuviera limpio, o al menos se pudiera caminar en él. En cuanto acabamos la tarea, ya me dolían los brazos. De cualquier modo, se me había quitado el hambre. Pero esto no había terminado.
Mientras las vacas pastaban por el terreno, debíamos trabajar el campo. Dijo que ya era la época del año en el que todo debía estar listo y empacado. Caminamos largo tramo, hasta llegar donde el sembradío, un campo de paja. Era alto, a decir verdad. Lo había confundido con trigo. No era más que pasto dorado, seco y en grandes cantidades. Pero era discordia lo que pensarías o buscarías en imágenes. El doble o triple de alto. Toda esta paja llegaba hasta encima de mi cintura, casi mis hombros. Se veía espectacular. No alcanzaba yo a ver el final de todo el campo. El tío Norman no me dejó contemplarlo. Dio una palmada en mi hombro diciendo que no era hora de andar haraganeando. Debíamos empacar todo para tenerlo listo en el granero. A mis ojos, sorprendido, no creí que todo esto lo fuéramos a empacar. Al principio me puso a aplastarlo con una pala, no sé por qué. Debía aplanar parte del terreno para que pudiera ser recogido y luego empacado. Traté de cortarlo con el filo de la pala. Al cabo de una hora, no había aplanado ni siquiera 4 metros. Mis manos ya estaban rojas y con ampollas, por la madera de la pala y el óxido. Norman me vio exhausto y sudado. Me decía que yo era demasiado lento, y que a este paso jamás iba a acabar. Rápido, sacó su tractor del granero, y empezó a aplanarlo con él. Ese maldito anciano me había hecho trabajar a lo tonto. Había perdido mi tiempo. Aún después de ello, me obligó a subir con él al tractor, para ver cómo se aplanaba el campo. Al menos estuvimos usando el mismo tractor, cargando diferentes máquinas mientras tanto. Uno para aplastar, otro para peinar el campo, y el tercero era una máquina inmensa, que lo empacaba en ruedas gigantes. Aunque era tardado, fue más bien pesado y extraño. El tío Norman solo aplanó una parte del campo, mas no todo. Desde lo alto del tractor pude ver el sembradío. Estaba a la luz del sol. Se veía como una postal, apenas ondeante al viento y bastante brillante. Aunque no era eso lo que captaba mi atención. Más bien, un movimiento en el campo, como una ola, o una sombra. Era como si alguien estuviera caminando dentro de él o corriendo en el mismo, pero agazapado, como ocultándose. Le pregunté al tío Norman si eso era normal, si acaso tenía un perro o algo así. El viejo vio, pero no quiso seguir prestando atención. Como cansado o enojado me dijo que no le tomara importancia. Me parecía extraño, un viejo tan cerrado como para poner candados en toda su casa, pero no se preocupa de que alguien entre en sus terrenos. Al final habíamos bajado, donde las 4 ruedas gigantes que la máquina había hecho con la paja. Debíamos acomodarlas. Creí las llevaríamos al granero, pero al final solo las colocamos juntas, en las partes donde la paja ya había sido cortada. No te mentiré. Eran pesadas y difíciles de rodar, incluso peligrosas, medían más que yo. Pero debían ser movidas con un palo enorme, para que ellas mismas rodaran donde queríamos. Ya eran las 9 cuando habíamos acabado, y aún desde el suelo podía ver cómo ese algo se ocultaba en la paja. Seguía paseándose en sus adentros, oscilante. Incluso hacía un ruido de murmuro al moverse. Pronto se acercaba más. Ya podía ver casi a 2 metros la paja moverse. El tío Norman me dijo que no le prestara atención, que ya se iría pronto. Me advertía que no debía acercarme. Pero le escuché más de cerca, a eso que andaba en el campo. Sus pisadas, el crujir. Andaba en zigzag, se acercaba y se alejaba. Caminé más al frente, para verle más de cerca. Esa cosa ya estaba a 1 metro de mí. Estuve a punto de adentrarme en los campos aún no aplastados, pero el tío Norman me tomó del hombro y me lanzó al suelo, gritándome: «Te dije que no te acercaras allí». El viejo parecía asustado, como fatigado. Había sudor en su frente y estaba pálido. Respiraba pesadamente. Trató de cambiar el tema, diciéndome que ya era hora del desayuno. Comimos algo preparado de manera rápida. Sin ganas. El tío Norman no se veía nada concentrado. Un desayuno de huevos revueltos y una pasta color arena, que estaba hecha de maíz. El viejo dijo que seguiría con los trabajos de la granja. A mí me mandó a comprar en el mercado.
la lista de los víveres que se necesitaban. Al anciano no parecía importarle qué es lo que fuera yo a hacer mientras me alejara por ahora de la granja. Así que lo hice. Me parecía muy curioso, aunque la verdad no lo suficiente como para que me interesara de verdad. Al salir al pueblo, traté de recordar algo que me habían advertido mis padres sobre Waterfield Lake. Traté de recordar, pero llegué al punto de saber que no había puesto nada de atención. El pueblo parecía normal, aunque algo atrasado. Muy pocos edificios eran de cemento. Todo eran cabañas y casas de madera. Las calles se veían limpias y muy pocos autos transitaban. De hecho, no había casi ninguno. Compré las cosas en una pequeña tienda de verduras, e incluso compré ahí los huevos también. De regreso me topé con varios chicos de mi edad. Se entretenían tratando de lanzarle piedras a un gato en un techo. No lograban acertarle ninguno, pero parecía que eso les divertía. Aunque lo que me llamó la atención era la chica pelirroja linda que vi cerca de ellos. Traté de tomar valor para hablarle, pero jamás lo conseguí. Regresé de vuelta a la cabaña cuando dejé de espiar a la chica tratando de que ella me tomara atención. Claro, cuando alimentaba a una ardilla tirando un chocolate al suelo. Aunque más que nada regresé, porque los chicos me corrieron de allí empujándome. Gritaban: "¡Largo de aquí, raro! ¡Regresa a tu país de mierda, extranjero!". Tuve que regresar rápido por eso. Eran más de 5. Me considero valiente, pero no soy tonto como para pelear batallas perdidas. Cuando volví, el tío Norman no estaba dentro de la cabaña. Busqué fuera. En el establo no lo encontré, aunque había un gran charco de sangre. Busqué por el sembradío. La mitad del campo ya estaba aplanado, y había más ruedas de paja apiladas. Caminé por el granero, aunque dentro no se veía a nadie, ni siquiera el tractor. Salí y fui por la parte de atrás. Allí lo encontré, reparando algo que le goteaba al tractor. Lo vi normal. En cuanto se percató de mi presencia, me puso a trabajar más. Yo era quien le pasaba las herramientas con nombres raros y formas que jamás había visto. Le conté sobre la sangre. Él parecía no importarle. Me dijo: "Las vacas sangran, niño. A veces lo hacen. Se hacen daño sin darse cuenta y sangran. Pero no es de qué preocuparse". Yo estoy seguro que eso era mucha sangre, como para hacer un golpe o un simple corte. Pero él se hizo el sordo y no me contestó. En cuanto le pasé la última herramienta, el tractor volvió a arrancar, y el tío Norman aplaudió contento. Le pregunté que si por esto era la razón que el campo anduviera a la mitad. No contestó de nuevo. Volví a preguntar que si acaso seguiríamos cosechando. Él me respondía que no cosecharíamos hasta que pasaran al menos 2 horas. Le pregunté por qué, a lo que él me respondió porque sí. Y yo creía que yo era el maleducado. Volviendo a la cabaña, veíamos un tremendo desastre. Como si un tornado hubiera pasado por aquí. La bolsa con víveres estaba aplastada, todo revuelto y goteando. La alacena, en sí todas las puertas con candado tenían un golpe inmenso, como un hoyo, como si algo hubiera destrozado metiendo la mano, tratando de robar lo que había dentro. La puerta de la entrada estaba caída. El tío Norman se molestó conmigo. Me preguntaba si había cerrado la puerta. Le dije que no lo hice, porque había ido a buscarlo. Eso no calmó su enojo. Miró todo el desastre. Yo no sabía que alguien lo odiara a tal grado como para meterse y hacer algo como esto. Le dije que no era mi culpa. Él se molestó más, llamándome idiota. Esto no era obra de la gente del pueblo. No respondió nada más. Me dijo que me largara a jugar a otro lado, mientras él reparaba esto. Traté de darle mi ayuda, pero fue muy claro diciendo que no me quería allí. Al salir, noté en la puerta y en el suelo que habían pedazos de paja, muchos pedazos, como si fuera un rastro. Y en el frente, en el sembradío, un gran hueco de los mechones de la paja, como si algo grande, a una gran velocidad, hubiese salido. El rastro llegaba a otro lado, como en una curva hacia el pueblo.
así que seguí el rastro. La paja se terminó pronto en cuanto llegué al asfalto. Esta estaba en el jardín de una casa cercana. Aún veía algunas agujas de la paja en su patio trasero. Césped seco y tierra botada, como las huellas del correr de un caballo. Olía como una cañería abierta, pero no encontraba más rastro. Suponía fue una persona bastante rápida, quizá un enloquecido por fármacos, o podría ser una pandilla entera, como alguna especie de vándalo. Encontré sangre en los basureros. Si ese tipo se había herido mientras destruía la cabaña, seguro había ido o quedado en alguna parte donde cubrirse su herida. Esta sangre parecía bastante, así que un rastro sí pudo haber dejado. Creí sería como en las películas, pero me la pasé mucho tiempo buscando gotas rojas diminutas y manchones por el césped seco, hasta que volví a aquel lugar donde los chicos lanzaban piedras a ese gato. Aún veía gotas de sangre. Estaban por el cemento. Hasta el frente, en los maceteros, la chica pelirroja estaba sentada en ellos, y la sangre llegaba hacia ella. Me puse a mirar de reojo, quizás encontraría allí al tipo, o al menos indicios de dónde estuvo. Incluso le iba a preguntar a la chica, hasta que noté en su pierna una tela roja, amarrada, y sangre en ella. Su pierna estaba herida, y ella la había tapado con eso. Se veía tranquila, sin más leyendo. ¿Acaso ella había sido? ¿Cómo? ¿Era de mi edad? No, para nada. No podría ser ella. En cuanto fui a hablarle, una roca me dio un tremendo golpe en el hombro. Había sido lanzada hacia mí. Dolía horriblemente. Eran aquellos chicos otra vez. Se veían más enojados. Se referían a mí como extranjero y parecían psicópatas. Sonreían maléficamente hacia mí. Conté otros 2 chicos más. Esta vez eran 7 en el grupo. Gritaban: ¿a quién buscas, extranjero? ¿Se te perdió algo, extranjero? Lo presentía. Veía las piedras en sus manos. Esto no iba a salir bien. Así que comencé a correr sin responderles nada. Obviamente me persiguieron mientras se reían. Seguían lanzándome piedras. Corrí por las partes traseras de las casas. Trataba de perderlos. Les obstruía el camino tumbando basureros, pero estos chicos eran más veloces que yo. Y sus piedras acertaban en mis piernas. No muchos tenían tino, pero quienes sí, lograban lastimarme bastante. No parecían cansarse. Me siguieron hasta las calles vacías. Salté bardas y pedí ayuda, pero nadie salió por mí. Los chicos seguían apedreándome, hasta que llegamos a la entrada del desagüe, un tubo gigantesco de las alcantarillas. No tenía otra opción. Entré en él esperando que no me siguieran, pero llegaron allí sin miedo. Entraron conmigo a las alcantarillas, lanzaban más rocas. Todo esto estaba en la oscuridad, así que solo las escuchaba rebotar en el tubo. Apenas si podíamos vernos, pero yo escuchaba su avanzar. Impedían que pudiera salir de ahí. Mi única salida sería el otro extremo del tubo. Se veía bastante lejos. Pero era ir allá o quedarme a que me atraparan. Los chicos se reían al escuchar mis pasos en el agua del drenaje. Lanzaron más piedras, pero se habían cansado. Decían: dejémoslo allí, que las ratas se lo coman. Pude escuchar sus risas alejarse, pero no creía en esto. Seguro era una trampa para hacerme volver. Ya estaba a medio camino, así que seguí buscando el otro extremo. Por aquí la luz entraba por agujeros de arriba del drenaje. Rayos que apenas iluminaban, pero me servían para ver alrededor. Ojalá hubiera tenido más cuidado. Ojalá me hubiera dedicado más a ver a mis pies en vez de ver alrededor de la tubería. Pisé por un charco y lo confundí con piso aún. Pero era otra abertura del tubo, la cual me hizo caer aún más abajo, en otra tubería aún más subterránea. Caí junto con un montón de musgo que me había hecho pensar que era piso sólido. Aquí debajo estaba aún más oscuro. Apestaba mucho más. Me dolía todo por caer desde tan alto. Estaba asqueado por sentirme húmedo y lleno de porquería del drenaje.
Apenas se me había ocurrido usar la luz de mi teléfono para poder ver. Iluminé con ella alrededor. Este otro subterráneo estaba hecho de ladrillos y no de tuberías. El agua estancada me llegaba a los tobillos. Arriba de mí estaba el agujero que me hizo caer. Había escaleras hechas de varillas. Podía salir de aquí. Pero pronto escuché pasos. Y un siseo. El agua rebotaba. Iluminé a mi alrededor. Buscaba de dónde venía, pero aparecía en todas partes. En un segundo estaba aquí. Y otros escuchaban los pasos más lejos. De pronto estaba por allá. Y luego lo escuché más cerca. Iluminé por todas partes donde escuchaba, hasta que vi un chapoteo en el agua. Estaba muy al frente, así que aumenté la intensidad de la luz. Avancé para ver más. En el agua, algo estaba allí. Unas piernas musculadas y oscuras. ¿Alguien? O algo estaba a 3 metros de mí. Iluminé lentamente hacia arriba, pero lo que estaba al frente mío no era una persona. Era una criatura, de piel como alquitrán, encorvada y deforme, musculosa y gigantesca. Respiraba de manera brusca y gruñía. Sus garras eran inmensas cuales guadañas, y su hocico lleno de dientes que partían de su boca y lo dividían hasta el cuello. En sus fauces, una pierna con pezuña. La estaba destrozando, la devoraba, le arrancaba trozos con sus afilados dientes. Mi luz llegó hasta sus ojos y le hicieron brillar en un rojo incandescente. Esta criatura se percató de ello. Me miró fijamente, se me heló la piel. ¿Qué carajos es esa cosa?